Bienvenidos, bienvenidas una vez más al programa especial que hacemos desde aquí, desde la Sintonía y los estudios. Hoy tenemos varios invitados. Primero, Artur Oms, ¿no? Muchísimas gracias, Carles. Las gracias a ti, porque además es la segunda vez que le tenemos, que hoy nos viene a hablar sobre su libro Ya los cuento. Y con tu permiso, querido Arturo, también quiero presentar a la querida Ana Ochoa. Hola, Carles. Quien viene también para grabar en televisión de pronto, y David también para conocer más de cerca a este autor tan interesante y que nos puede contar y aprender tanto de él. Por tanto, coincide esto, Arturo, que te pasamos. Muchísimas gracias, Carles. En primer lugar, por estar aquí en Montblanc, una vila que decimos los catalanes mágica, y no solo por estar aquí en Montblanc, sino por estar en este edificio tan chulo, que era un antiguo convento, y además cuando entras aquí ya sientes que aquí han pasado muchísimas cosas, ¿no? Entonces es todo un placer, todo un honor estar aquí contigo, Carles, también con Curiositats TV, un nuevo canal de YouTube, que desde aquí pues desearles muchísima suerte, porque hay muchas personas que es cierto que lo que hacen es recabar información, pero que cada vez quedan menos personas que se muevan con sus cámaras, que hagan esto por vocación. Es algo realmente que yo admiro muchísimo y por lo tanto pues, que tengan mucha suerte en este nuevo proyecto. Y nada, pues, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Has sacado este libro que se llama Distorsión o para Ufología. Me gustaría que en ese sentido fueras tu propio autor, que nos hablaras un poquito. Hablabas antes que estuviste en Dakota del Norte grabando. Prefiero que tú mismo nos comentes, nos compartas y nos vamos introduciendo a los paisajes. Y tanto, Carles. Mira, este libro nace en 2019. Yo compro un libro de José Antonio Caravaca que ponía pues, la distorsión, ¿no? Y lo vendían como una nueva hipótesis para dar explicación a todo aquello que está relacionado con los fenómenos paraufológicos, los fenómenos ovni, los fenómenos ufológicos. Entonces, bueno, yo me leo el libro y no encuentro que haya absolutamente nada nuevo, ¿no? Entonces, contacto con un amigo que es Moisés Garrido, porque empiezo a escribir un artículo para decir, oye, esto de la distorsión no tiene nada nuevo, para la ufología de los años 70, incluso si mucho apuros de los 60, ¿no? Y Moisés Garrido me dice, ostras, pues sí, Arturo, efectivamente, esto no es algo demasiado nuevo, y a partir de ahí empezamos a recabar información, ¿no? Y entonces ahí surgen varias cosas, Carles, y para mí la más importante son tres cosas. La primera, que gracias a este libro he conocido a muchísimas personas, gracias a esta investigación, una investigación, por cierto, que me llevó a volar hasta Valley City en Norteamérica. Es un vuelo bastante largo, puesto que hay que ir primero a Chicago, de Chicago tienes que volar a Fargo, y desde Fargo tienes que conducir unos 160 kilómetros hasta Valley City. Ni los propios norteamericanos van allí. O sea, cuando yo les decía que me iba allí, me decían, ¿pero qué vas a hacer ahí? Si ahí no hay absolutamente nada. Digo, no, te equivocas. Ahí está Dennis Stillings, el gran Dennis Stillings. Dennis Stillings escribió uno de los libros de paraufología más importantes de la historia. Además, Dennis Stillings, Carles, era amigo de Hilary Evans, otro gran investigador inglés y escritor de paraufología. Entonces, este libro me lleva a conocer a Dennis Stillings y a otro gran investigador y escritor, que es Bertrand Mears. Yo pensaba erróneamente que Stillings no estaba vivo. Oye, voy a escribir un libro sobre personas que ya no están entre nosotros, ¿no? Y ahí, otra vez, me vuelvo a equivocar. A mí me encanta equivocarme porque tengo muy buenos amigos que siempre me corrigen. Hablo con Isabel Arranz. Isabel Arranz, que había traducido en directo a Hilary Evans. Le digo, oye, ¿tú sabes más acerca de la obra de Stillings? Dice, hombre, sí, hombre, yo a Stillings he estado con él en varias conferencias y, hombre, debe estar muy mayor, pero que yo sepa, aún está vivo. Hombre,
sí, bueno, y lo contacto, me responde, un poco reticente, son personas que tienen cierta edad, 84 años, cuando lo fui a ver, y bueno, y al final pues me respondió y empezamos a hablar. Empezamos a hablar y todo se desbloquea cuando le digo, oye, no, es que además yo soy amigo de Isabela Herranz. Ah, Isabela Herranz, mi querida amiga, sí, entonces y ahí se me abren las puertas de par en par. Pasa un poquito lo mismo con Bertrand Meust. Bertrand Meust escribió unos libros que no puedo dar muchas pistas, pero es muy posible que los volvamos a tener en castellano, que los tengamos en castellano por primera vez. Unos libros, yo te diría, de los más importantes de la paraufología que jamás se han escrito, que lamentablemente solo están en español, en francés, ¿no? Pero estamos trabajando ahí con Pablo Vergel y las reediciones anómalas y Bertrand para poder volver para tener estos libros en España. Entonces, Bertrand es una persona extremadamente reservada. Es complicado, no, muy complicado contactar con Bertrand Meust, te lo puedo asegurar. ¿Dónde está? En Mesilla. Está en Mesilla, en Francia, está a unos 900 kilómetros. ¿Y fuiste también? También. Cogí el coche, me fui a ver a Bertrand Meust. Yo no concibo, como ellos dos, ¿no? Que están aquí con sus cámaras, con sus equipos. Uno lo que tiene que hacer es ir donde está la persona y hablarlo, cara a cara. Porque es que, Carles, no es lo mismo que tú y yo hablemos por teléfono que estemos hoy aquí sentados en esta misma mesa compartiendo este espacio con los libros encima de la mesa. A mí me gustaría, me va a encantar, ¿no?, ver este programa grabado en vídeo, porque así las personas ven cómo se hace un programa, ¿no? De qué hablamos. Imagino que es la conexión, ¿no? Exactamente, es esa conexión, Carles, que tenemos las personas que... Me estás comentando lo de Bertrand. Sí. ¿Estuviste en Francia? Estoy en Francia, entonces fui a ver a Bertrand Meust, estuve bastantes horas con él. Para mí fue una experiencia alucinante. O sea, cuando tú estás... Yo recuerdo dos cosas. Estaba con mi esposa en Valley City, en un pequeño bar que se llamaba The Parlour. En Valley. En Valley City. Y de repente aparcamos nuestra camioneta, y aquí las camionetas, aparcamos nuestra camioneta y de repente vemos una ranchera negra, completamente negra, con un señor que pasa con un gorro de estos típicos tejano, y le digo a mi mujer, digo, Mari, dame 2 bofetones, estoy viendo a Dennis Stevens, no puede ser. Y entonces veo que aparca y efectivamente de esa ranchera baja Stillings y digo, ostras, no puede ser. Y sí, no. O sea, hasta que no estuve con él hablando en esa cafetería, y fíjate, estuvimos una hora hablando en esa cafetería porque él quería ver con quién estaba tratando, quién le iba a ver, ¿no? Porque yo creo que él, Stillings, cuando yo le dije que le iba a venir a ver desde Europa, desde además un país... ¿Y habla español o...? No, inglés. Yo creo que él se quedó diciendo, bueno, pues sí, ven, si es que no vienen los americanos aquí, que va a venir un tío de Andorra, ¿no? Entonces, cuando nos vemos ahí en esa cafetería, empezamos a hablar, claro, los dos somos grandes apasionados de la ufología. Empezamos a hablar y aquello era como una bola de nieve que se iba haciendo más grande, más grande, más grande. Y de repente le digo, oye, que no vamos a grabar nada. ¿Por qué no vamos al hall de un hotel y grabamos? Y entonces Stillings me dice, se queda serio mirándome y digo, este me va a cortar. Y ya dice, no. Dice, vamos a hacer una cosa. Y estábamos los tres, estábamos mi mujer, Stillings, y le dice, vamos a ir a mi casa. Lo más probable es que un gato nos interrumpa de vez en cuando, pero estaremos mucho más tarde. Y efectivamente, fuimos a casa de Stillings, y aquello ya fue completamente alucinante. Está toda la entrevista en YouTube, la colgué allí, y para mí, pues esto fue alucinante. Igual de alucinante el hecho de poder estar cara a cara con Bertrand Meust. Bertrand Meust ha escrito, yo te diría, el libro más vendido de Francia de ufología.
ha inventado muchos conceptos de los cuales se han nutrido los grandes ufólogos, la Jean X, la parafología, la similitud entre el pulp fiction y todo lo que es... ¿Así sobre la película? Bueno, no, los libros pulp, porque se hacían con este papel pulp que hablaban sobre ovnis, no pulp fiction, perdona, es que me ha venido ahora mismo la película y no, los libros pulp, estas pequeñas novelas pulp que se hacían sobre ovnis, que eran de terror, ¿no? Casi todas. Pues él empezó a hilar todo esto, ¿no? Diciendo, hombre, todo esto se va colando en el imaginario de la gente y al final la gente acaba proyectando sin querer en su cabeza cosas que no han sucedido, pero que simplemente se están nutriendo de esos libros, de esas novelas de terror que están leyendo, ¿no? Y esto lo decía Bertrand Mears en el año 60 y pico, 70, ¿no? Entonces, claro, cuando tú ves que hoy en día una persona escribe un libro, lo mete todo en una coctelera, le cambia todos los nombres, todo esto, y además menciona muy de pasada y muy de, así como con alevosía y nocturnidad a todos estos grandes investigadores, les cambia los conceptos, ya, pues, hombre, a mí me parece incorrecto, ¿no? Entonces lo que hice es, como estos dos estaban vivos, los fui a ver, hablé con ellos y efectivamente, ¿no? Ninguno conocía Caravaca, ninguno conocía la teoría de la distorsión, y cuando le hablo del agente externo de la teoría de Caravaca a Mears, tenéis que haber visto la cara que puso. O sea, es que dijo, ¿cómo? Agente externo. Eso ya es presuponer que es externo. Mi agente es el agente X, que puede ser interno, puede ser externo, puede ser que venga de otra dimensión, puede ser lo que sea, puede ser absolutamente todo, porque es un agente desconocido. Es el perpetrador desconocido, ¿no? Entonces, también conozco a Moisés Garrido, el archivero del misterio, muy amigo de Javier Sierra, y Moisés me dice, Artur, esta labor que estás haciendo es muy buena porque somos muchos los que estamos denunciando que esto no es nada nuevo, que esto es parafología, que esto ya lo decía... Además, curiosamente, hablando sobre la parafología, David y Ana, podéis comentar lo que queréis. Hace poco, si lo que he estado comentando, no sé por qué, como llamar en medio de distracción, se está hablando del tema ufológico como nunca se ha hecho. Por Estados Unidos, algo está pasando ahí. Están pasando muchas cosas, pero yo creo que la principal de ellas es la desinformación. La desinformación. Porque lo que están haciendo, querido amigo, es lo de siempre. Una de cal y una de arena. Están probando material nuevo militar, se están acercando peligrosamente a las poblaciones, no solo los norteamericanos, sino que ahora son los propios chinos que están enviando drones. Hay una cosa el otro día, es que escribí a mí me gusta mucho escribir antes de grabar los programas, y descubrí una historia en la revista de MAFON, que era la historia de Jack Harari, ¿no? Y la explicaba a su hijo, Dan Harari. Dan Harari explica que su padre estuvo trabajando para el gobierno norteamericano de 1956 a 1996, creo. En aquella época ya hacían drones. En el año 96. En el año 50 y pico. O sea, si en el año 50 y pico hacían drones, imagínate lo que tienen hoy en día, ¿no? David. Una cosa que has dicho, que es la desinformación, yo sí que estoy de acuerdo contigo. El tema de la ufología pasa una cosa muy parecida en el tema del misterio o la parapsicología. Y hay una cantidad de grupos que se dedican al misterio, se dedican al tema ovni y se inventan muchas cosas que lo único que hacen es hacer daño a los que realmente queremos investigar realmente lo que pasa con eso o lo que sucede. Porque ni todas las luces son ovnis, ni todas las sombras son fantasmas. No sé si estás de acuerdo conmigo. Estoy completamente de acuerdo contigo, querido amigo, y además no solo estoy completamente de acuerdo, sino que comparto 100% lo que acabas de decir. Y justamente un poco este es también el objetivo de este libro, denunciar que no todo vale,
y que además lo que menos vale aún es aprovecharse de que la gente hoy en día no lee, la gente googlea. Hay mucho investigador de sofá, ¿no? Como decía JJ Benítez, ¿no? Entonces, yo siempre he sido muy discreto, pero fíjate, yo me he ido a investigar ovnis a Burkina Faso, me he ido a investigar ovnis a El Salvador, me he ido a investigar ovnis a Honduras, a México, a un montón de sitios, ¿no? Y entonces cuando ves que la gente se aprovecha de que las personas no leen y publican un libro y rebautizan conceptos que ya son más viejos que... Yo siempre digo que no hay nada nuevo bajo el sol. De hecho, en el libro hay yo pongo un texto bíblico que es... no me acuerdo, es Juan 8:72, o hay otro que no me acuerdo, otro texto bíblico que dice básicamente que no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Por qué cito la Biblia? Porque la Biblia es uno de los libros más antiguos que hay. Y si la Biblia ya te está diciendo que no hay nada nuevo bajo el sol, es que no hay nada nuevo bajo el sol. Darnaude inventó más de 300 hipótesis para una explicación al fenómeno extraterrestre. ¿Qué más cabe? Pues no cabe absolutamente Pero verdaderamente lo que tú comentas, la desinformación, tengo entendido que te mueves en los canales como nos movemos nosotros, de YouTube, Internet. Nosotros, por ejemplo, en nuestro programa tenemos una sección que se llama Lo que los otros no cuentan. Y ese programa lo tenemos que colgar en Rafael Benítez, que tenemos que colgarlo en una plataforma que se llama Odyssey. Ah, sí, porque nos escapan. Porque de momento no hay censura. Pero evidentemente todos los que nos movemos en YouTube y en estas redes sociales nos lo capan. Entonces, estoy de acuerdo contigo porque la información muchas veces es desinformación. Pero entonces nos meten a todos en el mismo saco y todos hacemos invenciones. Sí, yo me suelo mover más en iVoox. A mí me gusta más iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, porque ahí, ¿sabes lo que sucede? Que ahí puedes decir lo que quieres. Yo en algún programa incluso me he cagado en todo, perdón, o sea, llegaba a decir alguna palabrota, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es mucho más, porque además cuando tú estás publicando en YouTube, no hay que olvidar que es una plataforma privada y estás sujeto a unas normas de una plataforma privada, ¿no? Entonces en iVoox también es una plataforma privada, pero hay quizá menos censura, ¿no? iVoox, Spreaker, Apple Podcast, lo que sea, ¿no? Está funcionando. Twitch, por ejemplo, pero ya empiezan a censurar cosas, en Twitch. Bueno, este libro es un libro, permitidme que nombre solo algunos de los autores que hay aquí, los voy a nombrar todos los que hay en el libro, y ya me disculpo en el libro porque hay muchos autores que han quedado fuera, y ahora con la desinformación voy a añadir un dato que es increíble, que a mí me fascina. Este libro es un homenaje a Joan María Casasuguet, a Ignacio Darnaude, a Andreas Faber-Kaiser, a Hilary Evans, a Salvador Freixedo, Moisés Garrido Vázquez, John Keel, Bertram Meust, Antonio Rivera, Sergio Sánchez Rodríguez, que está escribiendo estos libros tan chulos, ¿no? Bienvenidos a Omnilandia, Dennis Stillings, Jacques Vallée, y habla un poquito de Pablo Vergel. Pero yo quiero hacer una reflexión, ahora que estamos aquí solos y que no nos escucha nadie, y es que hay algo que a mí me alucina personalmente y además de una manera increíble. Fijaros, el otro día en Facebook, un editor de una editorial española decía, tu librito. Bien, pues yo les voy a explicar una cosa. Este librito que tiene 240 páginas me ha costado 3 años de trabajo, miles de kilómetros y muchos desplazamientos. Entonces, yo quiero hacer una pregunta. Esta gente que saca cada año un libro de 600 páginas, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es la pócima mágica? Por favor, que me lo expliquen, porque si tú quieres tener un mínimo de rigor
un mínimo de seriedad, eso implica hacer lo que estáis haciendo vosotros hoy. Coger un coche, venir a un sitio, poner las cámaras en funcionamiento, entrevistar a la persona, recabar datos. Yo me he movido por editoriales y te voy a decir la magia, la fórmula perfecta es que hay gente como tú que investiga, que escribe y ponen el nombre del famoso. Porque a ti te dicen el libro. Esa es la fórmula. Ahí está. Y entonces a mí incluso me llegaron a comentar que un personaje muy conocido tiene 2 esclavos escritores. Esto me lo dijo un amigo mío que es youtuber. Bueno, yo muchas veces no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que él dice, que es José Luis Camacho, pero es muy buen amigo mío, JL. Y me dijo, mira, este señor escribe tanto, resulta que tiene 2 esclavos literarios. Entonces lo único que hace es firmar el libro y ya está. Digo, anda, mira, fíjese usted. O sea, usted está comprando el libro pensando que es fulano que lo ha escrito y resulta que no, que tiene 2 esclavos. Claro. Y al igual son libros que ni ellos mismos se están leyendo. Saludamos a los amigos oyentes y televidentes, si nos están filmando bien, y nos están viendo ahora mismo desde TikTok, la plataforma que verdaderamente estamos saliendo en directo. Sí, Silvia, nos graba. Saludos, amigos. Saludamos. ¿Nos estás grabando, Silvia? Nos están viendo en TikTok en directo. Fantástico. Pues entonces a mí me gustaría saber, y ahora la fórmula, la pócima mágica, ya la sé, ¿no? Entonces, para mí esto me parece algo de una falta de irreverencia hacia tus seguidores, hacia tus lectores, que es algo alucinante, ¿no? Porque se creen que tú has escrito este libro. Yo les voy a explicar una cosa. Yo nací en Andorra, estudié en el sistema educativo francés y yo el castellano lo escribo muy mal. Este libro me lo corrigió, me lo revisó los datos Moisés Garrido, ¿cierto? Me dejé algún dato mal, que había puesto mal, que había transcrito mal. Gracias, Moisés. Pero cuando lo acabo de mirar en el Word, digo, ostras, esto está muy mal escrito. Esto es un entero desastre. Entonces llamo a mi amiga Isabel Arranz, que ella es filóloga, perdón, y le digo, Isabela, me tienes que revisar. Evidentemente no me lo revises gratis, pero revísamelo. Bueno, me envió la copia y me llama al cabo de un día y medio. Yo creo que en mi vida no he visto una mujer tan indignada ni tan espantada. El libro está muy bien, pero es que hay una cantidad de faltas de ortografía y de frases que se ve que las has escrito así con pasión y rapidez, pero que no las has... Dice, bueno, esto hay que darle un poco de forma, Artur, porque es un absoluto desastre, ¿no? Entonces, claro, ahí está, ¿no? Entonces, cuando yo veo que hay escritores que además que venden mucho y sacan libros cada año, 600 páginas, digo, madre mía, ¿cómo se lo deben hacer, ¿no? Entonces, yo creo que detrás de un trabajo como este, por eso yo creo que está muy bien. Primero, que es el primer libro en Andorra editado sobre ufología, es el primer y único libro que se ha editado sobre ufología. Y segundo, que yo creo que hay un trabajo importante detrás de este libro. Yo soy consciente de que este libro a mí no me va a pagar los gastos de lo que he invertido, lo tengo clarísimo, ¿no? Pero ya no es una cuestión de pagar gastos o no pagar gastos, es una cuestión de recordar estos investigadores que cada día son pisoteados, olvidados, ninguneados, mencionados por detrás, por la retaguardia, ¿no? O sea, el agente externo es el agente X de toda la vida, y así podríamos hablar de 50.000 cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es importante por eso este libro que hubiera salido a la luz. Y la verdad es que estoy viendo que muchísimas personas están, de alguna forma, no interesadas, Carles, están apoyando este trabajo. Sí, yo he recibido mensajes de grandes investigadores que jamás hubiera dicho, ostras, y me han dicho, oye, Artur, fantástico, porque ya era hora de que alguien dijera lo que todos pensamos públicamente, que esto de la distorsión es una teoría Frankenstein que ha bebido de todas las fuentes, las menciona para unas cosas, pero para otras no las menciona, las mete todas en una coctelera y yo creo que para
hubiera sido quizá más correcto profundizar en las teorías ya o las hipótesis de la paraufología que no inventarse esto, ¿no? Pero bueno, insisto, tenemos dos entrevistas. Vamos a decir con nuestros compañeros que también tienes una gran, os uno también una amistad con Enrique de Vicente. Exacto. Y supongo que también él también te habrá dado una opinión sobre todos estos grandes trabajos. Bueno, pues fíjate, yo no he hablado aún con Enrique. No he hablado aún con Enrique, porque además Enrique yo creo que me tiene un cariño especial, porque como soy andorrano, soy exótico, ¿no? Entonces cada vez que voy a Madrid se enfada si no le digo nada, incluso me hace sufrir porque viene con su coche, es muy despistado. Les puedo asegurar que Enrique de Vicente es muy despistado. Aquí está mi mujer que vino a comer con nosotros, te lo puedo decir, aparcó el coche, cuando desfacamos de comer, arranca el coche, lo para en medio de la carretera, vuelve a bajar, ¡ay, el pan, que me ha dicho mi esposa que compre pan, ¿no? O sea, realmente es una... Pero cada vez que estoy con él, os puedo asegurar que es alucinante, ¿no? O sea, yo aprendo muchísimo de Enrique y la verdad aún no he hablado con él, pero voy a hacer una presentación en Madrid y por supuesto se lo diré porque si no se va a enfadar y ojalá que pueda venir, ¿no? Pero Enrique, lo más importante para mí de la vida de Carles es estar con las personas, aprender, estar hoy contigo aquí, estar con ellos dos y aprender sobre todo. ¿Qué parte de tu libro te ha gustado más? ¿Encararla o escribirla? A mí lo que me ha gustado más es que, es lo que decía al principio, que este libro me ha permitido conocer a Dennis Stillings, a Bertrand Meust y a Isabel Arranz y a Moisés Garrido. O sea, para mí esto ha sido, trabajar con Isabel Arranz ha sido un gustazo. O sea, porque es una mujer, es un curcó, ¿no? Como decimos los catalanes. Pero es una mujer que es tan metódica y tan estricta trabajando. Bueno, y no os voy a decir lo que piensa Isabela sobre la teoría de la distorsión, porque no viene al caso, ¿no? Pero evidentemente está muy enfadada justamente por esto, ¿no? Porque la gente hoy en día lo que hace es aprovecharse de que no se lee y de que se han enterrado libros y trabajos tan importantes como el de Stillings, Meust, Hilary Evans. Hilary Evans, ya esto, si uno agarra el libro de Caravaca y el de Hilary Evans, es que es, en muchos aspectos una cosa, ¿no? A mí lo que más me ha gustado es esto, conocer y sobre todo estar cara a cara con Stillings. Lo de Stillings fue, mira, se me ponen a uno porque estar con ese personaje y que te cuente sus experiencias te quedaría diciendo, ¿es posible? ¿Es el destino? Yo no sé si crees en las causalidades, porque igual quizá te hayan puesto para que puedas explicar verdaderamente todas esas teorías. O sea, muere un maestro y nace otro, digamos, ¿no? A ver, yo no puedo considerar que yo haya nacido como maestro, y te digo por qué, porque yo simplemente lo que he hecho es recabar toda la información de los maestros. O sea, yo jamás moriré como maestro ni seré un maestro porque es que no hay nada que inventar respecto a esto, ¿no? Causalidades, sí que existen. Yo de hecho estoy aquí gracias a Mari, porque yo me hubiera ido el año 96, gracias a mi esposa, yo el año 96. El año 97, en febrero, yo me iba a trabajar a Emiratos Árabes. Y yo estoy aquí porque me llamó una chica que era mi exnovia en la época, o sea, porque luego acabamos casándonos, y me quedé aquí en Andorra, si no seguramente no estaría aquí, ¿no? Creo en las causalidades, nadie está aquí porque sí, y todos, absolutamente todos, tenemos un acometido para realizar. Y en este trabajo, mi acometido es que no se olviden los nombres de Andreas Faber-Kaiser, María Casas-Louvet, Hilary Evans, Dennis Stillings, Bertrand Meust. Esto es la injusticia más grande que puede haber. Si uno agarra además el libro de Caravaca, y es una crítica constructiva, debajo de las ilustraciones pone Archivo Caravaca.
¿Cómo que Archivo Catalanca? ¿De dónde lo has sacado esto? Explícalo de dónde lo has sacado. Yo aquí he explicado de dónde sale cada ilustración, de qué artículo. Yo no me he inventado nada, no hay nada de mi archivo. Sí, antes de entrar al programa Claro. te he dicho que en las redes había visto estos días el debate digo, ahí va, este es el libro que tienen estos días en debate, si es un plagio o no es un plagio. Ha sido la sorpresa de decir, ahí va, esto es lo que he estado oyendo en estos días. Retrocediendo un poco hacia atrás de la charla, que hace rato te lo quería preguntar. Tú has hablado, por ejemplo, de libritos, que decían, esto es un librito, ¿no? Creo que eso nos pasa a muchos escritores, pero si la gente supiera que solamente una página de un libro son horas y horas, pensamientos, noches sin dormir, romper, volver a empezar, todo ese trabajo que hacemos el mejor escritor y el peor, ¿no? Poniéndome a mí como el peor, ¿no? Eso cuesta mucho. Es un trabajo que no está pagado. Y luego otra cosa hay las editoriales, que son las sanguijuelas de tu trabajo. ¿Qué piensas tú de todo esto? Mira, yo te voy a contestar lo primero, las editoriales. Las editoriales me he quedado alucinado. Las editoriales, porque yo hice 2 intentos, uno me respondió y el otro ni me respondió, ¿no? Y entonces uno me dijo, no, es que esto es un libro para cafeteros. Bueno, ya, pero ya pago yo la edición. Dime qué, a mí lo que me interesa es que me lo distribuyas, ¿no? No, es que ni me interesa. Vale. O sea, escribir libros, publicar libros, no interesa. Esto por un lado. Pero por el otro lado, a lo que interesa es vender libros de escritores conocidos. Entonces, eso es el otro, ¿no? Y el tercero es que luego me he ido encontrando con muchas personas que han editado sus libros por editoriales y luego no han cobrado ni un duro, ¿no? Por ejemplo, tú, como tú que estás. Sinceramente, a mí me da igual recuperar el dinero de este libro o no, me es absolutamente igual porque no lo voy a recuperar, es imposible. No voy a decir lo que me va a costar el libro. Y ya no el libro, los viajes, porque es que no hace falta. Tendría que vender miles y miles de libros. Y yo he hecho una tirada de 500 ejemplares, me parece, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que muchas personas no escriben por el dinero, sino que escriben por vocación, ¿no? Entonces, cuando dicen que tu librito, que en mi caso, y supongo en el tuyo también, hablabas de muchas horas de inversión, el mío es también mucha inversión de tiempo, como tú, 3 años, viajes, vuelos de avión, kilómetros, gasolina, carreteras, horas sin dormir, entrevistas, etc., ¿no? Y lo que más me alucina es que se monten debates sin invitar al autor del libro. Esto ya es, ¿no? Aunque, por suerte, el 95% de las opiniones que he leído en internet son buenas, ¿no? Pero, claro, a mí me alucina que alguien agarre y opines de tu libro sin tenerlo. Entonces esto ya dices, bueno, sin tener el mío y sin tener el de Caravaca. Esto ya es muy fuerte, ¿no? Entonces dices, bueno. Otra cosa que me deja hecho polvo es que, bueno, cuando yo empiezo a preparar las presentaciones, pues voy a hacer un roadshow, yo no me voy a quedar aquí, o sea, voy a incrementar aún el coste de mi libro, o sea, es decir, voy a coger las vacaciones de octubre y voy a coger mi furgoneta y me voy a ir por toda España a presentar el libro. Entonces, bueno, en Barcelona digo, ostras, me recomiendan, oye, haz la presentación en Casa del Libro. ¡Ah, qué bien! Pues mira, voy a llamarles a esta gente. Ah, ¿usted tiene una editorial o es editor? No, ya tengo el libro en mis manos, tengo los ejemplares, se los dejo en depósito. No nos interesa, no nos interesa. Si usted no es una editorial y tal, es la mafia de la edición. Tienes que pasar por la distribución. Claro, es una mafia. Entonces, los autores pequeñitos que se autorizan su trabajo, con este caso yo, pues estamos relegados a esto.
Pero yo no voy a tirar la toalla, voy a blandir la espada alto y voy a agarrar mi furgoneta, voy a tirar de toda la gente que conozco y voy a hacer estas presentaciones. De hecho, voy a hacer una presentación junto a José Luis Camacho, de mundodesconocido.es, y voy a tirar de todas mis amistades para hacer estas presentaciones. Eso es lo que te decía, Ahí lo tiene. que te gusta en ese sentido es que cuando presentas tu libro te encuentras verdaderamente con los amigos que van a tu lado. Porque a lo bueno está todo el mundo, pero verdaderamente cuando hay impedimentos, pues nada, nosotros haremos difusión de tus presentaciones y me gustaría leer el libro porque es lo que tú dices, no interesa que la gente conozca la verdad o lo que verdaderamente nos marca el camino. Porque Lo que estás comentando es un debate perfecto, pero volviendo al libro, que es lo que nos interesa hoy, hablar sobre las cosas que en las que hemos vivido tan interesantes, verdaderamente nosotros solamente podemos entender. ¿Por qué? Edita su libro, tu trabajo, viajar a Estados Unidos, viajar a Francia. He leído también ahora mismo en el capítulo 6 que hablas con Moisés Garrido. ¿No? Viajé a Alicante a verlo, ¿eh? Fui a Alicante a ver a Moisés. Cuéntanos. Bueno, yo es que me gusta ver a las personas de cara a cara. Me gusta hablar con ellas, ¿no? Además Moisés me ayudó mucho, ¿no? Pero sí, lo que decía él, que también viene a colación del libro, es que la gente no ve. La gente vive inmersa en la ignorancia, ¿no? Y este libro, Carles, no es un trabajo mío. Este libro no es un trabajo mío. Este libro es un trabajo de Moisés Garrido, que me ha facilitado mucha información. Y la hemeroteca está ahí, no es magia, se llama hemeroteca, ¿no? 1, 2, 3 desaparece la teoría de la distorsión y 1, 2, 3 aparece la parafología. No es magia, se llama hemeroteca. Me ha ayudado Moisés Garrido, me ha ayudado Sergio Sánchez, cuidado, palabras mayores. Bienvenidos a Omnilandia, quinto tomo. Ahora mismo es el escritor de ufología más reputado del mundo. Del mundo, sí. Me ha ayudado Sergio Sánchez. Me ha ayudado Isabela Herranz. Me ha ayudado Dennis Stillings. Me ha ayudado Bertrand Meust. Y luego estoy yo. O sea, este libro no es un trabajo de Arturo Pons. Este libro es un trabajo de grandes investigadores y yo estoy ahí en un rincón y lo único que he hecho es poner todo esto en un librito de 240 páginas y de alguna forma pues rescatar toda esta información, toda esta biblioteca, todas estas palabras tan sabias que estos grandísimos investigadores, estos sabios, estos maestros que me han proporcionado y que yo he tenido el placer y el lujazo de tenerlos cara a cara, porque esto sí que ha sido un lujazo tal vez. Cuando empezaste a escribir esto tu libro, ¿sabías que llegarías a andar tanto en esto? ¿O dijiste, vamos a empezar un libro, por dónde salga el sol? No, de hecho, esto era un artículo. Yo iba a hacer un artículo. Y el artículo, claro, cuando empezaba a investigar más, 5, 10, 15, 20, 30, 40 páginas, y dije, ya, esto ya no es un artículo, yo voy a escribir un libro. Y entonces cuando empiezas a ver que muchas personas muy reputadas, pero quizá que están más en la sombra, que hacen un trabajo, tenéis que mirar el trabajo que hace Moisés Garrido desde su blog. Claro, con Moisés Garrido y Pablo Moctezuma, que hacen unos monográficos que son alucinantes y son gratis. O sea, si vais a internet y ponéis el blog de Claudia Moctezuma y Moisés Garrido, tienen monográficos de Hilary Evans, de Bertrand Meust, recopilan todos los artículos. Es que es increíble la organización que tienen. Bueno, Moisés es alucinante, cuando estás en su casa y ves cómo tiene los libros organizados, de hecho me pegó una bronca, Carles, porque yo los libros los tengo ahí y luego encima de los libros unos más para adelante, otros para atrás, 2 filas de libros, no sé qué. No, yo volví a mi despacho cuando llego a Andorra, saqué todos los libros
cada estantería una sola fila de libros, los lomos bien pegados al borde, ni un solo libro encima de otros libros, porque bueno, todo en orden. claro, todo en orden porque claro, hay que saber archivar las cosas y hay que saber moverse. Bueno, yo estos pequeños consejos los tengo, ¿no? Y bueno, la verdad es que estar ahí con estas personas, para mí, lo que me decías tú, yo no me pensaba en la dimensión de este trabajo, yo no pensaba llegar tan lejos, yo no pensaba viajar a Estados Unidos, no pensaba viajar a Francia, pero es que tuve que hacerlo. Si tú tienes que hacer un trabajo con rigor, seriedad y creíble, y además con el método científico para poder demostrar claramente que esto no es una cosa nueva, y además de paso, pues haces un homenaje a estas personas. De paso les entrevistas, porque el libro yo creo que es interesante también para saber qué es lo que dice Stillings, qué es lo que piensa Bertrand Russell. O sea, de todos los maestros que has entrevistado, ¿cuál sería, en este caso, la persona que más te impacta? Lo dicho, Stillings. Para mí, Stillings... de Francia. No, de Norteamérica. De Norteamérica porque... ¿Qué sentiste? Bueno, eso que te digo, cuando tú aparcas el coche, me acuerdo perfectamente, aparqué el coche al lado de un semáforo y veo que por la carretera, por el carril contrario, viene una camioneta negra con un señor, con un sombrero así medio tejano, y reconoces perfectamente que es Dennis Stillings, del que has leído, que has tratado de investigar. Llevas 3 años, 2 años prácticamente en aquella época, leyendo sobre él, dices, bueno, esto es alucinante, ¿no? Entonces, sus clínicas, Five Mountains, perdón, en Hawái, sus clínicas. Tuvo clínicas, era un hombre que hacía curaba a las personas por vocaciones y cobraba muchas veces dinero, bueno, claro, ufología pura. Él se había discutido con muchos ufólogos en congresos, en muchísimos sitios. Una persona con un carácter importante, ¿no? También. Y cuando es que estás delante de este hombre, que todo lo que has leído sobre él, se materializa ahí, dices, bueno, y hoy voy a escuchar todo lo que he leído de Stillings de su propia voz. Y esto ya es una persona. Y estás hablando de cuando hablamos de personajes, este es uno de los personajes que más te impactó en persona. Este libro es el que más me ha impactado. Si tú me preguntas para ti cuál es el más maestro de todos, te digo que absolutamente todos. Todos. Sergio Sánchez, Moisés Garrido, Dennis Stillings, Bertrand Russell, Isabel Arranz, son maestros. Yo he estado andando horas con Isabel Arranz, horas en Madrid. Yo no abría la boca, Carles, no abría la boca. Lo único que podía hacer es escuchar a la maestra, porque Isabela es algo completamente alucinante. Y esta mujer, no sabe, y desgraciadamente no grabé la conversación, ¿no? Pero es como viajar, Carles. Cuando te mueres, ¿qué es lo único que te llevas? Los recuerdos. Por esto me lo llevo. David. Una pregunta que te quería hacer yo. Hoy en día, hace poco, en el Congreso americano, se han descubierto todos los archivos secretos sobre ovnis, han dicho que habían platillos volantes, han dicho que habían extraterrestres, que los tenían allí. ¿Esto va a hacer más daño a quien quiera averiguar la verdad porque van a surgir los casos de falsos avistamientos, o va a ayudar mucho a quien realmente está estudiando este caso? Yo creo que, como siempre, va a ser una de cal y una de arena. Y lo van a usar para ridiculizar a ciertas personas en ciertos momentos, y lo van a usar para serializar e inyectar dinero a ciertas investigaciones. Estoy plenamente convencido. Yo estoy seguro que el gobierno norteamericano, yo creo en la hipótesis de la paraufología, evidentemente, pero creo también en la hipótesis extraterrestre. O sea, cuando vosotros lo sabéis, que estáis aquí en Montblanc, que estáis en una zona, yo estoy en un pueblecito aquí en Rujals, ¿no? Cuando tú te vas a dormir y apagas todas las luces y miras al cielo, ¿qué ves?
es el infinito. Entonces, ahí fuera no hay nadie más. Por favor. Entonces, Es de ilusos pensar que estamos solos. bueno, Carlos tuvo una experiencia de joven hace muchos años. Como sabéis, si me permitís, querido Arturo, David y Ana, a todos los demás compañeros, compañeras, yo tuve unas experiencias en el año 93, os comenté a Arturo. La primera fue a las 3:30 de la madrugada que bajábamos con un vídeo de Mollerusa, se nos puso de la carretera, o sea, miremos la montaña, nos llamamos, porque pasamos tanta luz, hasta esos no sé qué puede ser, se nos elevó un objeto con un montón de linternas. Y luego, al cabo de unos días, que eso para mí fue lo más traumático del año 93, que además se investigó todo ese tema, fue cuando fuimos a Beltall, otra vez, por allá arriba, que está cerca de un lugar de peregrinaje mariano, donde la fuente, todo aquello, cerca de Forés. Lo traumático vino que yo me fui solo todo decidido, un lunes por la noche, mediados de abril del año 1993. ¿Por qué fui? Porque el sábado anterior por la noche, este compañero, en los vídeos junto a un amigo también que bajaban de Mollerusa, vieron en la montaña una enorme cuca de luz. Como se guisaba una cuca y se iba poniendo en su sitio. Pues yo también todo decidido, igual. Bueno, ¿qué hice? Me voy a la montaña, reviso la cuca de luz porque la vi. Traumático, no me lo inventé, os lo prometo que eso no se me hacía ni. Empezó a bajar de la montaña luces en forma de láser, que aquello parecía en la discoteca de inventos, cuando están que hacen aquellos pero en media montaña, yo me estaba volviendo loco. Cogí el coche, el R5 rojo que llevaba, con el freno de mano puesto, digo, chillando como loco, digo, ¡que no hay nadie más aquí! Digo, ¿pero qué es todo esto? Yo pensé, digo, o me perseguirá o me voy a quedar. Pánico. Mira, esto que comentas yo entrevisté a 2 testigos en Andorra, que está el vídeo en YouTube, y a ellos les pasó exactamente lo mismo en Andorra. Vieron como un espectáculo láser al cielo, y era a mucha altura. Yo en la carretera. Ellos eran a mucha altura, y uno de las personas que entrevisté, de mis entrevistados, es una persona un poco peculiar, vamos a decirlo así, pero la otra es una persona pues, más dentro de los estándares, ¿no? Entonces dices, ostras, te lo explica el otro y no le conoces y dices, hombre, vamos a ver, ¿no? Hasta que no lo conozca un poco, lo conozco, me merece toda la credibilidad. Y la otra persona, que es además un empresario importante de Andorra, muy serio también, te lo explica y dice, no, estábamos los dos y vimos una especie de... Entonces, bueno. Pero volviendo a lo que decía él, yo creo que de alguna forma los gobiernos nos han ido engañando. Hay un libro que se llama The Day After Roswell. Que va a hablar ahora mismo de Roswell sobre, digamos, perdona, os comento, que hubo un aterrizaje de una nave, me parece que lo hizo el libro también, Javier Sierra, en el año 1947. Sí, efectivamente, que hubo un aterramiento, una nave y supuestamente cadáveres extraterrestres. Ahí está. Pues en ese libro, de alguna forma, lo que pasó en Roswell no ha quedado jamás esclarecido. Al día siguiente sale una nota de prensa que es el propio gobierno norteamericano, que se estrella, luego lo desmienten. ¿Qué sabemos? No sabemos nada. Todo es una cortina de desinformación y hay un mayor, que es el mayor Donald K. Howe, que es un mayor muy poco conocido y escribió un libro que está en castellano, que es muy interesante. Yo lo estoy repasando ahora y estoy sacando un material de ahí completamente alucinante. Y ya en los años 40 y algo, del 48 a 50 y pico, el 60, y hoy en día yo creo que continúa siendo igual, la primera prioridad del gobierno norteamericano era capturar una de esas naves. Y la pierden. Y la tienen. Entonces, yo estoy seguro de que la tienen no solo las naves, sino además restos biológicos. Además, fíjate, luego aparecen empresas como tú, Stars Academy, y dicen que tienen metamateriales, es decir, materiales de una composición no terrestre, unas aleaciones no terrestres. ¿De dónde sale todo eso? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? ¿De dónde salen muchísimas tecnologías? En The Day After Roswell, su escritor, ahora no recuerdo el nombre,
acusa directamente al gobierno norteamericano de haber inventado el láser gracias a la tecnología inversa, ¿no? Luego lees la Santa Inquisición que dicen que no, que esto se inventó gracias a los científicos. Y siempre estamos igual, ¿no? La historia prohibida, ¿no? Hay un libro que se llama, esto no estaba en mi libro de historia, y muchas veces vemos cómo nos manipulan, ¿no? Yo mismo he podido estar en Abu Simbel, donde Ramsés II, en el templo de Abu Simbel, hizo unos grabados, la batalla de Calais, es una batalla que jamás existió, pero él hizo unos grabados ahí poniendo que esa batalla la había ganado. O sea, la historia siempre, querido Carles, está manipulada por los vencedores. Solo hay que ver que desde Roswell la tecnología ha avanzado terroríficamente. Hemos pasado del telégrafo a teléfonos inteligentes de última generación. Eso tiene que ver con eso. Hacía mención a Jack Harari y su hijo, Dan Harari, que explicaba... Por cierto, hay una cosa, esto lo publiqué en mi último podcast, que es muy interesante, un podcast de News que se llama Misterios Universales. Dan, cuando el padre de Dan, Jack Harari, murió en 2017. Y entonces Dan empezó a hilar todo, ¿no? Y porque tuvo un avistamiento en 1970, si no quiero recordar mal, con su padre. Entonces el padre vio un platillo volador con su hijo. Y el padre es como si se sorprendió. Dan explica, mi padre se sorprendió de ver aquello, pero no porque viera el platillo, sino por verlo en ese lugar. Es como si, oye, ¿esto qué hace aquí? Si esto no tendría que estar aquí, porque tendría que estar en Monmouth, ¿no? Que es donde estaba él investigando, ¿no? Precisamente en Nevada, ¿no? Todo esto, Entonces, ¿qué pasa? Que él empieza a hilar todo esto. Y en 2017, cuando muere su padre, va y le pregunta a su madre, que fue la primera esposa de su padre, que estaban divorciados, y le dice, oye, ¿papá en qué trabajó en Monmouth? Porque tú recuerdas algo del trabajo de papá, y dice, mira, yo no recuerdo demasiadas cosas del trabajo de tu padre, porque él tenía un grado en el cual él no podía hablar absolutamente nada de su trabajo. Y lo único que recuerdo que más me impactó es que tu padre, cuando llegó de su trabajo, acabo de estar trabajando en Monmouth hacía muy poquito, vino hecho polvo un día a casa y me dijo, hoy me han llevado a un baúl en un lugar soterrado, y he visto una cosa tremenda. No te puedo decir el que he visto, pero he visto algo tremendo. Esto se dijo Jack Harari a su mujer, ¿no? Y entonces a la mujer de Jack Harari, que se llamaba Joan, le dice a su hijo, mira, tu padre desde ese día jamás volvió a ser la misma persona. Jamás. O sea, no volvió a ser aquella persona tan feliz, no. Entonces, cuando él tuvo el avistamiento con su padre en 1970, Dan Harari, el hijo, que tenía 14 años en aquella época, llamó a la radio local para decir, oye, acabo de ver un ovni, ¿no? Y entonces la mujer le dijo, no, mira, disculpa, tengo que colgar, tenemos la centralita totalmente colapsada de llamadas indicándonos que han visto un ovni. Él, al día siguiente, fue a buscar la prensa local y no había ni una sola mención al avistamiento. Ni una sola mención. Claro, porque dirían que serían luces de satélite. Antes de ir concluyendo el programa, quiero que hablemos de otro género de la historia. Por cierto, recomendamos el libro de nuestro querido amigo Arthur, Distorsión o Paraumfología, que es la historia del reset fallido. No os lo perdáis, no podéis perderlo. O sea, ahora mismo, Carles, se puede comprar en telescopiomanía.com. ¿Por qué no lo he puesto aún en Amazon? Pues muy sencillo, porque este amigo mío me dijo, hombre, Artur, es que siempre se llevan los grandes el gato al agua primero, entonces déjame que lo ponga aquí en Telescopiomanía. Y es un amigo mío que además hace observaciones telescópicas, hace viajes de autor para hacer observaciones, y eso me pues tienes toda la razón. En Amazon lo tendremos en octubre o en noviembre, ya veremos cuándo, y primero pues quiero darle este margen a mi amigo
Xavi Nieto, que tiene esta página web desde la cual además hace un muy buen trabajo para que se pueda vender. Sí, y estaba comentando esto que antes de ir concluyendo el programa, hay un genio de la historia que no quiero pasar por. Él decía que muchas de las cosas que inventó conectaban con Venus. Yo ya sé de quién hablas. Nicolás Tesla. Fíjate que lo he escrito aquí para que no me pudieras decir Nicolás que... Tesla. ¿Qué tenía Tesla? Porque yo considero que hay dos genios de la historia muy importantes. Uno es Leonardo da Vinci, que tenemos un programa para otro día, si queréis, encantados. Pero luego, por otro lado, Tesla. Otro gran genio. Genio que no fue considerado. Un genio callado por los estamentos públicos para que no sacara a la luz todo lo que él había inventado, porque la revolución industrial quedaba en un escalón tan bajo, si Tesla hubiera sacado todo lo que sabía, que teóricamente hubiera destrozado muchos poderes públicos. Y ahora están utilizando su nombre para un beneficio económico. Es muy, muy grave. Bueno, al principio, ¿no? Que la gente hoy en día no tiene escrúpulos y lo que cuenta es vender y ganar dinero. El resto no cuenta absolutamente para nada. Nikola Tesla en una de sus últimas entrevistas dijo que él jamás había inventado nada. Que él se iba a dormir simplemente. De hecho, él no hizo nunca un esbozo, un bouillon, como dirían los franceses, un croquis, dijo siempre planos definitivos. Y él dijo que él se iba a dormir, que por la noche, cuando dormía plácidamente, le contactaban unos seres, le proporcionaban toda la información y él se levantaba por la mañana y lo único que hacía era transcribirla. Y hoy en día, todos los que estamos aquí ahora mismo estamos gozando de estas instalaciones con esta electricidad continua. Lo hacemos gracias a Nikola Tesla. El que inventó la electricidad continua es Nikola Tesla. Hace muy poco se le quitó la patente de la radio Marconi y se le dio a Tesla, hace unos años ya. Porque Tesla dijo, mira, estas son mis patentes, haced lo que queráis con ellas, ¿no? Y se hizo una radio. Era humilde. Muy humilde. Tesla era muy humilde. Y en lo que os comento, porque no es el tema hoy, pero Nicolás Tesla decía que las imágenes o las voces que supuestamente escuchaba le venían de Venus. ¿Qué pensáis de esto? Venus. Más curiosamente, hablando a nivel sensitivo ahora mismo, no sé por qué este planeta a mí me entraña misterio. A mí también, Carles. Yo tengo muy claro que cuando tú hablas con una persona que te dice que ha experimentado algo o que le habla un ser de un planeta, yo no creo que venga a ti a explicarte esto para que lo ridiculices. No, te lo quiero explicar porque él realmente lo siente así. Entonces yo estoy convencido de que a Tesla le pasará y le sucedería exactamente lo mismo. No sé si eran seres de Venus o de quizá más lejos, o incluso de otras dimensiones. Esto de las dimensiones, todo el mundo decía que eran tonterías hasta que aparecieron las teorías de cuerdas. Hombre, y resulta que puede haber corriendo mundos paralelos, planetas paralelos similares o iguales a la Tierra, ¿no? Entonces, Él es más Pero escéptico, curiosamente con ella estudioso. la capacidad que tiene de conectar con los seres de más allá, porque por ejemplo, antes, querido Artur, hemos escuchado todos claramente la psicofonía, una voz clara de la guerra civil, un francés catalán, castellano. Pero es lo que les digo yo. Yo a veces me siento como un mono de feria Sí. que tengo que demostrar lo que yo siento, pero ¿cómo te lo voy a demostrar si yo tampoco lo entiendo? Y vamos a tocar otro tema porque Artur, como David, como Ana, tenemos aquí para podemos hablar y es que van saliendo otros temas. Hablaremos. Yo creo que voy a tocar otro tema que vamos a hablar. Va a ser la excusa para que un poco de infancia. Yo recuerdo mi infancia una vez que vi un ser, sin rostro. Y luego también en la infancia recordaba, ahora no me acuerdo, pero después era que tenía instintos unidos, recordando más, de cuando yo dibujaba soldados, digamos, alemanes, y sobre todo siempre, querido Artur, he tenido una devoción por la cultura judía y yo estoy convencido, realmente hablamos de otras escaleras, dimensiones, que he sido judío. Yo quiero dar un paso atrás en el tema de Tesla, por ejemplo, que en este mundo
hay muchas cosas todavía sin explicar. Tenemos el gran misterio de las pirámides, que se dice que eran centros energéticos en el cual recorría el agua Y no se sabe hoy en día. y creaba electricidad, y que los egipcios pues, hicieron pirámides hasta que se le acabó el territorio. Tenemos esos helicópteros dibujados en las pirámides, esas bombillas las pilas de Bagdad. Tenemos muchos temas eléctricos en la antigüedad que hoy en día No se conocen. no se conocen o simplemente no se han dado a conocer, ¿no? Por ejemplo, también tenemos las famosas piedras, que hay operaciones, hay cosas, hay aviones, hay naves espaciales, y que están hablando de unas piedras que tienen más de 3.000 años de antigüedad, ¿eh? Sí, desde luego yo he podido estar en Egipto, he visto la luz de Dendera, he visto muchas cosas en Egipto, de las que tú mencionas. He tenido una piedra de Ica en las manos, en casa de Juan Jesús Vallejo en Bogotá, en Colombia. Y nuevamente, ¿no? Este autor, Caravaca, escribe un libro diciendo que todas las piedras de Ica son mentira. Hombre, a ver, vamos a ver. Yo no pongo en duda que haya piedras muchísimas falsificadas, no lo pongo en duda, porque hombre, cuando algo se viraliza, lo que hacen es siempre hay falsificaciones. Eso está más claro que el agua, ¿no? Incluso antes no había multiuso, o sea, se falsifica todo. Pero de ahí a decir que absolutamente todo es falso, a ver, vamos a tomarnos las cosas con calma, con perspectiva, y vamos a investigarlas, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que están que continúan siendo fecha de un misterio. Yo he estado en las pirámides de Gizeh, he estado 2 veces en Egipto, y os puedo asegurar que entre medio de cada bloque no cabe ni una hoja de papel. La precisión es máxima. La desviación de una punta a la otra de la pirámide me parece que era 0, muy pocos grados, y se demostró que esta pequeña desviación que había sido simplemente por el peso de la pirámide. O sea que las pirámides están perfectamente equilibradas de una punta a la otra. Aparte, es increíble. Estamos hablando también, por todo que son pirámides que hoy en día no se realizan o no se hacen. O sea, estamos hablando de que era una gente que tenía unos conocimientos con unas tecnologías y nosotros que nos creemos los dioses del banco. Eso no. Sí, pero es que hay pirámides hasta en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos se En México, encuentran pirámides. No, en México, en el sur de Estados Unidos, al del Mississippi, hay 3 pirámides también igual que las de Egipto. Bueno, pero es que hay más. Yo he estado en México en una pirámide que está enterrada. Me parece que era Cholula, ¿no? En Cholula. Es una pirámide enterrada. Y esa no tiene ninguno. O sea, el agujero que hay lo ha hecho el ser humano para poder visitar el interior de la pirámide. Lo hicieron hace poquito, ¿no? Entonces, ¿para qué hacían esas pirámides que están enterradas? ¿Para qué? Exactamente. Esa sería en este caso la pregunta del libro. Sí, desde luego. Nosotros ahí en México vimos cosas completamente alucinantes, ¿no? Y dices, ostras, ¿para qué hacían esto? O sea, Teotihuacán. Nosotros hemos subido a la pirámide del Sol. ¿Para qué hacían? Rituales. Sí, para hacer un ritual montas hasta. No lo sé. Yo creo que era alguna comunicación con otros seres. Algo tenía. Los zigurats en Mesopotamia son estructuras completamente alucinantes, ¿no? Yo llevo muchos años hablando de estos asuntos en la radio y en Andorra también, y desde luego siempre acabo con la misma reflexión. La primera es que no sabemos nada, no sabemos absolutamente nada, y no sabemos aún menos ni dónde vivimos, ni por qué hemos llegado aquí. Y yo siempre me hago una pregunta. Si nosotros mismos, y esto hace muchos años que lo digo, seguro que no fui el primero en decirlo, somos extraterrestres, ¿no? Claro, y luego uno analiza películas como Superman, donde quizá pasó lo mismo con el ser humano, no lo sabemos, ¿no? Porque la teoría de la evolución hoy en día continúa siendo una teoría, no se ha podido demostrar absolutamente nada. Y ahí estamos, ¿no? En un lugar que desconocemos porque estamos a esa distancia perfecta del Sol, porque estamos en esa posición donde puede haber esa vida perfecta, ese ecosistema, esa variedad de especies, que no las hay en los planetas más inmediatos al nuestro, pero que claro, el universo es tan grande, el universo es tan extenso. Yo siempre
digo que el universo es sempiterno, yo creo que no tiene ni principio ni fin, ¿no? Que pensar que somos los únicos, pues yo creo que no. Entonces, que tenemos unos padres cósmicos, muy probablemente, ¿no? Al cual, pues nosotros, de alguna forma, el ser humano llama a Dios, otros le llaman, pues no sé, Mahoma, lo que sea, ¿no? Pero que seguro que hay alguien mucho más allá que nos observa cada día. Me quedo con unas palabras de una persona que dice, no que nos acerquen a nosotros porque se ríen verdaderamente de la forma que tenemos el mundo y sobre todo de que nosotros somos podemos enmarcar unas diferencias, que tú eres más y tú eres menos. Eso es lo que podemos hacer. Queridos amigos, es un placer, Artur Oms, compartir este ratito de debate. David, me ha encantado de que hayas venido. Gracias. Mira, Ana, Medium. Ha venido también la señora Marí, encantado también de que estés aquí con nosotros, la querida Encarna, Silvia y sobre todo a nuestro querido Sabio de Cartelera, que es mi querido amigo Artur. Vamos, que esperamos más veces. Y desde aquí, yo porque no puedo, porque eso es que no puedo, pero sí que sobre todo los que estén demás, que hagamos un fuerte aplauso a este grande hombre. Gracias.